Hola a todos, que el Señor les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Un saludo muy especial desde Cali a todos los que nos están viendo en esta hora. Una vez más, un saludo muy especial a todos nuestros hermanos del Centro Cristiano de Colombia en la ciudad de Cali. A cada uno de ustedes, amados hermanos, un abrazo fraterno a la distancia. Y bueno, damos gracias a Dios porque por medio de este medio podemos comunicarnos y podemos transmitir y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy traigo una reflexión poderosa de la palabra de Dios, como todo lo que concierne que ver con la palabra de Dios, amados hermanos. Quiero que se dispongan donde quiera que se encuentren en este momento y vamos entonces a compartir el mensaje de la palabra durante este tiempo. Quiero llevarlos a una reflexión en esta hora muy importante y muy interesante que tiene que ver con el punto del no retorno que tienen tanto los hijos de Dios, tanto el pueblo de Dios, como el punto de no retorno que tiene el hombre que no ha conocido y que no tiene todavía a Cristo en su corazón. Me explico lo que acabé de decir. Los tiempos que hoy estamos viviendo son tiempos cruciales, lo hemos dicho en algunos videos anteriores. Los tiempos que estamos viviendo hoy son tiempos cruciales tanto para el pueblo de Dios como para la humanidad en general, tanto para la iglesia de Cristo como para aquellos que no son iglesia de Cristo, tanto para los hijos de Dios como para los hijos del diablo, tanto para las personas que tienen el conocimiento de Dios y que hacen parte del cuerpo de Cristo y que son el cuerpo de Cristo, como para las personas que no tienen ese conocimiento de Dios. Estamos viviendo un tiempo crucial donde, repito, es importante reflexionar en esto que hoy vamos a compartir. El punto de no retorno. ¿Qué significa eso? Eso significa que en la vida del hombre de Dios, eso significa que en la vida del pueblo de Dios hay un punto de no retorno. O sea, es ese punto donde nosotros llegamos, es una especie de una frontera en la cual si nosotros pasamos esa frontera, después de que pasemos esa frontera, ya jamás vamos a tener la oportunidad de volver. Y cuando hablo de volver, hago referencia a volvernos en arrepentimiento a Dios. Hay un punto en la vida de muchos hijos de Dios, de muchos pródigos hoy que están dispersos por el mundo. Estoy hablando de aquellos que un día conocieron la palabra de Dios. Estoy hablando de aquellos que un día vivieron dentro del cuerpo de Cristo. Estoy hablando de aquellos que un día fueron hombres, mujeres usadas por Dios, mujeres, hombres que se congregaban, que servían y que hoy en día están como pródigos en el mundo, disfrutando quizás, entre comillas, ese disfrute que el mundo y el pecado les puede presentar, pero así como al hijo pródigo su dinero se le acabó y se vio en un punto donde estaba a punto de comer las algarrobas de los cerdos, dice la escritura que el hijo pródigo se arrepintió y volvió. Cuando uno mira la historia del hijo pródigo, uno se da cuenta muy fácilmente que el hijo pródigo nunca pasó esa línea del no retorno. Él llegó hasta un punto y en ese punto hizo un alto en su camino, hizo conciencia de lo que había hecho y se arrepintió. ¿Por qué el hijo pródigo volvió a la casa del padre? Porque el hijo pródigo jamás pasó el punto, la línea, repito, del no retorno. Entonces, los tiempos que hoy estamos viviendo, hermanos y amigos, son tiempos cruciales porque, repito, tanto a la humanidad en general como la iglesia de Cristo tiene que prestarle muchísima atención a este punto del no retorno. Porque todo lo que estamos viviendo hoy, los sucesos trascendentales que la humanidad en general está viviendo hoy, tienen que servir para decirle al hombre, lo que estamos viendo es que Dios está hablándole al hombre, lo que estamos viendo son sucesos que a pesar de que sean juicios, son tiempos también de misericordia, donde el hombre sin Dios tiene la oportunidad de acceder al arrepentimiento y poder entregar su vida al señorío de Cristo y poder acceder de esa manera entonces a la salvación.
Pero cuando el hombre le da la espalda a esos tiempos de misericordia, eso quiere decir que el hombre va transitando en ese camino y hay un momento en ese camino de rebeldía, tanto del hombre sin Dios como del hombre con Dios. Hay un camino, en ese camino, en ese transcurso de ese caminar, tanto el hombre de Dios, la iglesia de Dios, como el hombre sin Dios se van a encontrar con una línea, repito, del no retorno. Y quiero hacer una explicación aquí entre los dos pueblos. Cuando yo hablo del pueblo de Dios, me refiero que aún en el camino que el Señor trazó para nosotros, cuando yo creo que estoy caminando en ese camino, cuando yo creo que voy por esas sendas, pero realmente no estoy haciendo lo que el Señor me dijo que hiciera, y yo voy caminando por un camino que yo creo que fue el que el Señor me trazó, pero es mentira, es el camino que yo, durante el curso de ese camino que Él sí trazó, yo me tracé otro camino y me desvié del camino y voy plenamente convencido que yo estoy caminando por el camino que el Señor trazó, cuando realmente estoy caminando por el camino que yo me tracé. En ese camino, cuando uno comienza a hacer atajos para llegar a los propósitos de Dios y no caminamos el camino, la senda que el Señor puso sobre nuestras vidas para que nosotros caminásemos en obediencia sobre ese camino, sobre esa senda, entonces en ese lapso, en ese transcurrir de ese camino, que es un camino, repito, de rebeldía, vamos a encontrarnos con una línea. Escuche, porque lo peligroso de esta frontera es que no te dice, esta es la frontera del no retorno. Y como no hay un aviso, como nada te dice que acabas de llegar o que estás a 1 metro de llegar y de pasar la frontera del no retorno, simplemente la podemos pasar. Y a lo que me refiero es que hay un momento en la vida de todo hijo de Dios. Hay un momento en la vida de esos hombres y mujeres que son hijos de Dios, pero que viven una vida en rebeldía. Hay un momento en la vida de muchos pródigos que hoy están lejos de la casa de su padre. Y hay un momento, repito, hay una línea que no tiene aviso y que nosotros podemos pasar. Y esa es la línea del no retorno. ¿Qué significa eso? Que hay un momento en la vida de esos pródigos donde después de que pasen esa línea del no retorno, no hay oportunidad para arrepentimiento. Cuando el hombre, esa mujer pasa esa línea sin darse cuenta, ese hombre, esa mujer jamás podrá tener la oportunidad de arrepentirse de lo que está viviendo. La consecuencia de ese hombre, tristemente, entonces será la condenación eterna. Ahora bien, cuando nosotros miramos y aplicamos eso a la vida del hombre sin Dios, también nos damos cuenta que los tiempos que estamos viviendo son tiempos de misericordia, porque como decíamos en videos anteriores, quien está hablando en estos tiempos, señoras y señores, es Dios. Cada día que la humanidad sin Cristo vive, respira, es un día de misericordia, es un día de oportunidad para que el hombre acceda al arrepentimiento genuino a través del Hijo de Dios, para que pueda llegar al Padre y acceder entonces así a la salvación y por consiguiente a la vida eterna. Cada cosa que estamos viviendo, estos tiempos difíciles, repito, entonces no son sino tiempos de misericordia, es Dios hablándole al hombre para que el hombre se arrepienta. Pero si el hombre, a pesar de que Dios está hablando, el hombre no quiere arrepentirse, entonces el hombre va a seguir transitando su propio camino, va a seguir transitando su propia senda, hasta que llegue un momento donde el hombre no se va a dar cuenta que pasó esa línea del no retorno. Y repito, lo peligroso es que cuando llegamos a esa línea, no hay un aviso, no hay un letrero, no hay una luz roja que te diga, cuidado, llegaste a la línea del no retorno. No existe esa luz roja. Entonces, pasamos esa línea y al pasar esa línea del no retorno, jamás el hombre va a tener la oportunidad de arrepentimiento. Es como dice la Escritura, fueron entregados a una mente reprobada, a una mente que aceptaba lo malo como bueno para seguir haciendo lo malo
y nunca tendrían la oportunidad de arrepentimiento. Ese es el punto, y es un punto muy importante para que reflexionemos en esta hora. Quiero entonces que vayamos a la Escritura. Ya les digo en dónde vamos. Quiero entonces que vayamos a la Escritura, al Evangelio Vamos a la Escritura. Deme un momentico, por favor. Sí, vamos a la Escritura según el Evangelio de Juan, capítulo 13. Juan capítulo 13, y vamos a leer el verso 1. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Dice de esta manera: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, dice el texto, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó, dice el texto, hasta el fin. ¿A quién los amó? A todos. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿A quién amó Jesús según el texto? A todos. Dice el verso 2, aquí hay algo muy importante. Y cuando cenaban, dice el texto, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Esto es importante. ¿Cuál es la importancia de este verso 2 para entender a fondo la reflexión que vamos a tratar en este tiempo? El verso 2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Quiero que presten atención aquí. Hay una diferencia abismal, hay una diferencia trascendental entre que Dios ponga, entre que el enemigo ponga algo en el corazón del hombre, a que Satanás entre al corazón del hombre. Hay una diferencia abismal entre que Satanás le tiente a usted a hacer algo, ponga en su mente, mande a su mente un dardo de fuego para que usted haga algo en contra de los planes de la voluntad de Dios. Otra cosa muy distinta es que Satanás entre a su vida, entre a su cuerpo, porque cuando Satanás entra a la vida del hombre, entonces comienza a dominarlo, y cuando Satanás entra a la vida del hombre, el hombre pierde su total voluntad y viene a quedar a merced del mismo diablo. Este punto es importante. Es muy importante porque el texto dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, dice el texto, y tomando una toalla, dice el texto, se la ciñó. Y tomando una toalla, a ver, ¿dónde me quedé? Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Es muy importante esto, porque aunque la Escritura no lo señala de manera explícita allí, ese texto cuando dice que en el verso 2, cuando el texto expresa que en el corazón de Judas ya Satanás había puesto, Satanás hasta ese entonces no había entrado a Judas, simplemente había puesto en el corazón de Judas que entregase a Jesús. Simplemente puso en el corazón de Judas que él entregase a Jesús, pero Satanás no había entrado en Judas. Lo cual quiere decir que aunque la Escritura no nos lo explica, no nos lo define, repito, de manera explícita, simplemente eso quiere decir que Judas tenía aún todavía oportunidad de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que si Satanás simplemente
a ese contexto había puesto un deseo, una intención, que se la había puesto en el corazón de Judas, o sea, en otras palabras más sencillas, lo había tentado. Lo que el texto dice es que hasta ese contexto Satanás había puesto la tentación en Judas, lo tentó a que Judas vendiera a Jesús, entregara a Jesús. Eso quiere decir que hasta ese entonces Judas tenía oportunidad de arrepentimiento. Aunque sé que muchos pastores y muchos teólogos pueden pensar que Judas simplemente era el designado para entregar a Jesús. Pero la verdad es que, aunque, bueno, no quiero ahondar sobre ese punto porque me saldría de lo que estamos hablando, pero simplemente Judas nació y el hecho de que Dios supiera en su presencia que quien iba a entregar a su hijo era Judas, eso no quiere decir que Judas no tenía oportunidad de arrepentimiento. Simplemente Dios sabía que él era el que lo iba a entregar, simple y llanamente porque Dios en su presencia había escudriñado, había visto en el futuro la decisión de Judas de no arrepentirse. Entonces el verso 2 dice que Satanás había puesto en el corazón de Judas la tentación para entregar a Jesús, ¿verdad? Lo cual quiere decir que hasta ese contexto Judas no había pasado la línea del no retorno. Lo cual quiere decir que Judas tenía acceso, tenía oportunidad de arrepentimiento. Y lo que dice la Escritura a partir de eso es muy interesante. Porque la Escritura dice que Jesús entonces se para, se ciñe y comienza a lavar los pies. O sea, Jesús sabía lo que Satanás había puesto en el corazón de Judas. Aún así le lava los pies. Aún así se acerca a él porque le lavó los pies a todos, incluido a Judas. Aún así el Señor intenta con amor, intenta con una actitud de un cordero manso y con amor, con gracia, intenta que el corazón de Judas sea constreñido para arrepentimiento. Dice, vamos a leer lo que dice el texto. Dice la palabra de Dios: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Qué interesante, cuando yo leo este verso 4 es como si Jesús entendiera que habiendo entendido que ya había Satanás puesto algo en el corazón de Judas, ese era el mejor momento para hacer algo, para demostrarle a Judas que lo que iba a hacer a través del amor se lo iba a demostrar, que lo que iba a hacer no era correcto, no era correcto lo que Judas iba a hacer. Luego dice el verso 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro. Bueno, ya ustedes conocen esta historia. Quiero que saltemos al verso 21. Todo este lapso de tiempo, todo el lapso de tiempo, amados hermanos y amigos, todo el lapso de tiempo, todo el tiempo en el que Jesús se demoró lavando los pies de sus discípulos, incluido Judas, fue un tiempo de misericordia para Judas. Judas estuvo allí y Judas tuvo que ver con sus propios ojos cómo el maestro le lavaba los pies a cada uno de los discípulos. Eso tuvo que haber creado, la intención de Jesús fue crear en el corazón de Judas un deseo de arrepentimiento. Judas debió pensar, no es justo, este hombre es un hombre bueno, el maestro ha sido bueno conmigo, el maestro puso en mí su poder, me mandó a predicar, porque recuerden que antes de esta escena, él los había mandado a predicar de 2 en 2, él había puesto poder, había derramado poder en cada uno de ellos para que ellos echasen fuera demonios. Judas fue y predicó, Judas fue y echó fuera demonios, de modo que el espíritu que Dios puso en todos también lo puso en Judas. Entonces Judas experimentó muchas cosas al lado de su Señor, al lado de su maestro. Ahora estaba viendo con sus propios ojos a su maestro lavarle los pies a cada uno de sus hermanos, a cada uno de sus discípulos. Ese momento, ese tiempo que Jesús usó, ese tiempo que Jesús gastó para lavar los pies de sus discípulos, fue un tiempo de misericordia para la vida de Judas, para que Judas se arrepintiera.
¿Por qué Jesús lo hizo? Porque había oportunidad. ¿Y por qué había oportunidad? Porque Judas no había pasado la línea del no retorno. Sigamos leyendo la escritura. Dice la escritura entonces, en el verso 21 del capítulo 13, habiendo dicho esto, dice el texto, se conmovió en espíritu. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo aquí, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahora dice el verso 21, habiendo dicho esto, habiendo dicho Jesús esto, escuchen esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Sabe? Este se conmovió en espíritu. La traición de Judas conmovió a Jesús. Iglesia, hermanos, amigos, Jesús no era insensible ni emocionalmente distante ante los hechos que rodearon su pasión. Él amaba a Judas y se preocupaba por su bienestar mucho más que por él propio. Jesús estaba conmovido quizás de ver que en Judas no había arrepentimiento por lo que iba a hacer, después de todo el tiempo que le dio y esperó para esto. Cada uno de los pies de los discípulos fueron lavados. Repito, cada uno de los pies de los discípulos fueron lavados. 12 discípulos, 12 apóstoles, a cada uno se los lavó. Fueron 24 pies que Jesús, fueron 22 pies sin contar los 2 pies de Judas. ¿Cuánto se demoró Jesús lavando 22 pies antes de llegar a los pies de Judas? La escritura no lo dice. Pero ese tiempo fue un tiempo de misericordia. Fue un tiempo que Jesús usó para que Judas pudiera llegar al arrepentimiento. Este tiempo, estos más de 2000 años que han pasado después de que nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, ha sido un tiempo de misericordia para que el hombre, para que la sociedad, para que todos los hombres lleguen al conocimiento de Dios, lleguen a un verdadero arrepentimiento para que puedan llegar al Padre y por consiguiente entonces a la vida eterna. Han pasado más de 2000 años. Y aún todo este lapso de tiempo no ha servido para que la mayoría de la sociedad en que vivimos logre llegar entonces al arrepentimiento. Pero estamos hablando entonces de Judas, pero Judas personifica de manera clara la vida de muchos cristianos y la vida de muchos hombres y mujeres que hoy no conocen de Dios. Están despreciando el tiempo de misericordia que Dios está trayendo sobre la vida de cada uno de ustedes. Continuemos entonces con la lectura. Entonces dice el verso 21, leámoslo nuevamente, dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ahora dice aquí, entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús, y a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Y dice el verso 26, respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, subrayen esto por favor, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Escuche, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. ¿Sabe? La entrega del pan mojado designaba un honor especial, algo así como un brindis de un banquete en una fiesta, que todos ustedes conocen. Era una marca de cortesía y estima. Cuando Jesús le ofrece a Judas un bocado especial del plato común, como era común para un anfitrión o ofrecer a un invitado de honor, es una marca de amor divino, el cual siempre busca derrotar al mal con amor. ¿Qué significa esto? Que cuando Jesús parte el pan, lo moja. El hecho de mojar el pan era algo que tenía que haber hecho Judas. Cada uno lo hizo. Jesús simplemente partió el pan y lo entregó. Y luego cada uno tenía que mojar el pan en la copa.
Pero Jesús parte el pan y toma el pan de Judas y Jesús mismo lo moja. Eso es un acto de amor, es un acto de misericordia con la intención de matar el pecado, la rebeldía, la tentación, el mal pensamiento que Satanás había puesto en la vida de Judas. Jesús lo quería confrontar con amor y con misericordia, como nos confronta todos los días a nosotros como iglesia, hermanos, como confronta todos los días al mundo con misericordia. Porque si ustedes notan, ateos y no ateos, gente rebelde con Dios todos los días respira. Dice la Escritura, Él es el que hace caer la lluvia sobre buenos y malos, hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. La lluvia no cae solamente en las fincas de los cristianos. El sol solamente no sale en las ciudades o en las casas de gente cristiana. No, el sol alumbra a toda la humanidad. Eso es misericordia. La lluvia cae sobre toda la tierra. Eso es misericordia. Pero los hombres no quieren recibir la misericordia de Dios porque ni siquiera entienden qué es misericordia. Esto fue lo que Jesús quería hacer con Judas. Tratar de que Judas llegase a ese arrepentimiento. Sigamos leyendo. Dice el verso 26. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Jesús sabía que Judas estaba en su contra, amados hermanos, y sin embargo su amor pareció crecer en vez de disminuir, porque ese es Dios. Jesús incluso le dio a Judas la oportunidad de arrepentirse sin revelarlo como traidor ante todos sus discípulos. Dice el texto, verso 27, y después del bocado, esto subráyelo por favor. O sea, el verso 26 dice: respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Escuchen esto. Permítame ponerle un ejemplo para intentar explicarle qué fue lo que pasó aquí. Imagínense ustedes que ustedes están a punto de entregar, como lo hizo Judas, a un amigo de ustedes. Vamos a poner el mismo ejemplo. Y están en esa mesa con ese amigo de ustedes. Y ese amigo toma la mejor presa, toma el mejor plato, y no solamente te lo da, sino que ese amigo al cual vas a entregar se para de su sitio, toma la mejor presa, la pone en tu plato, toma la mejor bebida, la toma en su mano, toma los mejores aderezos, los pone en el plato, y después de haber puesto lo mejor en el plato, y después de tener en su mano la mejor bebida, va y se acerca a ti y te dice: amigo mío, esto es para ti, porque te quiero, porque te amo, porque te estimo, te he dado lo mejor, y lo pone al frente de ti. Y tú miras ese plato que está enfrente de ti y sabes que quien ha puesto ese plato es ese amigo, el cual ha pasado 3 años y medio contigo. Es ese Señor que ha pasado contigo. Es ese Cristo, es ese Maestro que te ha dado la vida, que te ha dado salud, que te ha dado su espíritu, que te ha dado poder, que todos los días te reviste de misericordias, de nuevas misericordias, y pone el plato allí. ¿Sabe? Ese plato, esa acción, ese amor en esa acción era la línea, escúcheme, esa era la línea que Judas nunca debió pasar. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que lo que debió hacer Judas cuando el Señor le pasó el pan mojado, cuando Judas tomó ese pan y al ver el acto que su Señor hizo con él, ese acto tenía que haber producido en Judas un arrepentimiento. Lo que Judas debió haber hecho era soltar el pan, quizás haberlo tirado lejos,
Y usted se preguntará por qué. La respuesta es porque Judas no era digno de ese pan mojado. Ese era un pan de misericordia. Y Judas no era digno de eso. Como no fue la reacción de Judas, y como no es la reacción de muchos valorar la misericordia del Señor, entonces cuando Judas vio el pan, no se contristó, no sintió arrepentimiento, no sintió dolor. Judas no sintió vergüenza, todo lo contrario, tomó el pan y sin vergüenza se lo llevó a la boca y comió ese pan. Ese pan era la línea que Judas no podía traspasar. Pero el pan no tenía una escritura que dijera: ojo Judas, yo soy la línea del no retorno, no me vayas a comer, porque si me comes, baila, como dicen muchos por ahí. No, el pan no decía eso. Quizás el pan se veía apetitoso, esponjoso, qué sé yo, mojado, apto para comer, bueno para comer. Pero Judas no entendió el mensaje del maestro. Entonces dice la escritura, vamos al texto. Entonces dice la escritura en el verso 27, y después del bocado, significa después de que Judas lleva ese pan a su boca y lo traga, dice, Satanás entró en él. ¿Qué había pasado? Escuchen, ¿qué había pasado aquí? Cuando Judas lleva el pan a la boca y lo traga, mire que el texto dice, y después del bocado, solo después, no antes, Satanás entró en él. Y cuando Satanás entra en Judas, significa lo poseyó. Significa que después de que Judas toma el pan, ya Judas había perdido su voluntad. Porque quien estaba operando desde Judas ahora era el mismo diablo. O sea, ya Judas no podía pensar. Ya Judas no podía entonces arrepentirse. Ya entonces Judas había pasado la línea del no retorno, y esa es la línea de la cual les vengo hablando. Judas ya no podía arrepentirse, porque quien estaba obrando y operando en él era el mismo diablo. Entonces dice el texto. Dice el texto, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, dijo Jesús. Ya no lo confrontó con más amor. Ya Jesús no sabía, Jesús mismo no sabía, amados hermanos, amigos. Ya Jesús mismo no sabía. El maestro sabía que ya nada podía hacer. Porque Judas había pasado la línea del no retorno. El mismo maestro sabía que nada podía hacer. Y esto, iglesia de Dios, es algo terrible. Esto es algo terrible y es algo que yo quiero que todos reflexionemos de manera responsable, iglesia. Y amigos, todos los que me están escuchando. Es cuando Jesús le dice a Judas, Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ya no lo podía reconvenir con más amor. Ya no podía hacer nada para intentar redarguir el corazón de Judas por una simple razón. Judas ya había pasado la línea del no retorno y ya no podía arrepentirse. Entonces el maestro simplemente le dice, Judas, tomaste tu decisión, pasaste la línea, y como ya no puedes echarte para atrás, Judas, como ya no te puedes arrepentir, lo mejor que puedes hacer ahora es lo que vas a hacer. Hazlo pronto, le dice el maestro a Judas. Sigamos leyendo. Dice el texto, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Satanás ya se encontraba, iglesia, en el corazón de Judas. Sin embargo, cuando Judas rechaza el amor de Jesús, rompió cualquier barrera dentro de él, y dice la palabra, y Satanás entró en él. Al aceptar el bocado, Judas demuestra ser totalmente inmune al llamado del amor, de la misericordia, y desde ese momento
dice la Escritura, se vuelve completamente un arma de Satanás en contra del Hijo de Dios. Wow, escuche eso. A través de esas circunstancias que la vida de Judas se vuelve en el arma que Satanás podía usar en contra del Hijo de Dios. Qué triste es cuando uno ve hijos de Dios diciendo y pensando como hijos pródigos, ya no hay que congregarme. Yo conozco a mucha gente que se aparta de Dios, que fueron un día hijos de Dios y que hoy están diciendo, yo entendí un día que ya no necesito congregarme. Yo un día entendí que ya no necesito ir a una iglesia, yo puedo buscar a Dios desde mi casa, dicen muchos. Muchos dicen, yo puedo usar a Dios desde mi casa, yo puedo buscar a Dios desde mi casa, yo no tengo necesidad de congregarme. Se convirtieron en un arma para atacar a Cristo, para atacar a su iglesia, para atacar a su evangelio, y quizás sin darse cuenta que pasaron esa línea del no retorno. Sigamos con la escritura. Judas, amados hermanos, había pasado el punto del no retorno. Satanás dice aquí, ¿dónde estábamos? Y después del bocado, Satanás entró en él. ¿Saben? Satanás no podía haber entrado en él si él no le hubiera concedido la admisión, el permiso para que entrara. Si hubiera estado Judas dispuesto a decirle no al adversario, todo el poder intercesor de su maestro que estaba al lado allí hubiera estado disponible para él en ese momento para fortalecerlo. Pero Judas no pensó en eso. Y es cuando Jesús le dice estas palabras que calan hoy en mi corazón. Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Jesús sabía que ahora Judas estaba más allá de cualquier llamado a la conciencia o corazón. Una vez establecido su curso, el curso que la decisión de Judas había optado, había tomado, lo mejor que Judas y lo mejor que cualquier hombre y cualquier mujer pueda hacer en ese contexto, era mejor que lo terminara. Cuando el hombre cierra su corazón al llamado de Cristo, lo abre al llamado del diablo. Es así de sencillo. Repito eso. Cuando el hombre cierra su corazón al llamado de Cristo, simplemente lo abre al llamado del diablo. Y esto que le pasó a Judas, le pasó a muchos en la Biblia. Ustedes se preguntarán, ¿cuál fue la línea del no retorno de Saúl? Vamos a mirar qué dice la Escritura. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 11. Dice el versículo 11 y el 12. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ahora descenderán, dice el texto, los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, dice el texto, y ofrecí holocausto. ¿Saben? Saúl en su queja acusaba a Samuel de no venir como prometió, pero en verdad había venido. Solo que Saúl no había querido esperar ni seguir tampoco las instrucciones que recibió. No supo humillarse ni confesar su pecado, sino hizo las cosas a su manera y se justificaba, criticando a Samuel. Y recuerden que Samuel era la representación de Dios en medio del pueblo. O sea, Samuel indirectamente criticaba a Dios. Si nosotros hacemos, iglesia, las cosas a nuestra manera, con carnalidad y voluntad propia, y luego tratamos de justificar nuestro comportamiento, Dios tendrá que juzgar y lo hará. No podemos justificar nuestros actos de desobediencia. Las excusas, amados hermanos, y los razonamientos no cambian los hechos. 2 veces en los versículos 13 y 14, Samuel le dijo a Saúl, no guardaste el mandamiento de Jehová, dice el texto, y le retiró la bendición. Verso 13 dice aquí, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho.
no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por tanto, tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Uno dijera, ¿fue allí donde Samuel pasó? ¿Fue allí donde Samuel pasó el límite del no retorno? No, no fue allí. En el capítulo 15 del mismo libro Primera de Samuel, en el verso 1 dice el texto. Uno pudiera pensar que en ese texto que acabamos de leer, repito, uno pudiera pensar que en ese texto que acabamos de leer, que el Señor le quitó el reino y que fue ahí desechado y que Samuel le dijo que Jehová le dijo a Samuel, ve y dile a Saúl que hasta ahí fue rey de Israel. Pero no pasó. Como la misericordia de Dios es grande y son nuevas sus misericordias, que eso es hermoso, pero a la vez peligroso. Que en otro video les voy a compartir ese tema. Sigamos leyendo. En el verso 1 del capítulo 15 dice, después Samuel dijo a Saúl, escuchen esto, Jehová, después de lo que pasó en el capítulo 13 que acabamos de leer, ¿verdad? Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Es como una oportunidad más, misericordia. Si ves como ese lapso de cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos para darle tiempo a que Judas se arrepintiera. Había pasado un tiempo para que Saúl meditara en su pecado, en su rebeldía, y dice, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Esto suena, ahora Dios te está dando una oportunidad más, cabezón, testarudo. Ahora no cometas el mismo error. Verso 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía, dice el texto, a Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartados y salid entre los de Amalek para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Verso 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Gran falla. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, tal cual como Dios se los había dicho, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, ay Dios, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí. O sea, es como si Jehová hubiera dicho, Saúl despreció una vez más la misericordia, la oportunidad, el tiempo que le di para arrepentirse. Volvió y me llevó la contraria. Volvió y no prestó atención a este tiempo de misericordia. Y no ha cumplido, dice aquí, mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí, se levantó un momento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vaca es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero los demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Verso 17. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues
No has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Es cuando el hombre dice, yo lo he hecho. Es cuando el hombre dice, hice la voluntad de Dios, pero la hice a mi manera. Y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Ustedes se preguntarán, ¿fue esta la línea del no retorno? No. Aunque Saúl había perdido a causa de su rebeldía la posición del reino, Saúl tenía acceso aún así al arrepentimiento para no perder su vida. Porque Saúl podía hacerse a un lado como rey, pero podía seguir vivo y darle el espacio a David. Pero aún no había pasado todavía la línea del no retorno. ¿Cuál fue la línea del no retorno? Escuchen esto. Cuando el Señor le manda a destruir aquí al pueblo de Amalek, Dios le revela a Saúl por medio del profeta Samuel cuál era la voluntad de él. Cuando Saúl decide perdonar la vida de Amalek y decide llevar y presentar holocaustos a Dios de los animales que él mandó destruir, ese fue el momento en el cual Saúl pasa esa línea, esa frontera del no retorno. ¿Se dio cuenta Saúl que la pasó? No se dio cuenta, pero si nosotros saltamos al capítulo 28, vamos a mirar. Verso 17. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Escuche, como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira con Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. ¿Cuál fue entonces la línea del no retorno? Cuando Samuel tuvo una segunda oportunidad de hacer lo correcto delante de Dios y no lo hizo. Después de eso, hermanos y amigos, Samuel no pudo acceder a un verdadero arrepentimiento y desafortunadamente murió. Quiero terminar con un texto que está en la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6, dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, esto equivale a dones del Espíritu Santo, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué es lo que el escritor a los Hebreos está diciendo aquí en el verso 4 al 6? Que este tipo de personas de las cuales este texto está hablando, este texto está hablando de un tipo de personas que un día fueron cristianos, que un día fueron ministros, que un día fueron servidores de Dios,
que un día fueron hombres que gustaron de la palabra, o sea, que recibían entendimiento, que recibieron crecimiento espiritual a través de la palabra. Pero que en cualquier momento de su vida, dice el verso 6, y recayeron, volvieron atrás, echaron atrás. Dice, es imposible que ellos sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Qué es lo que ese texto está diciendo? A mi manera de ver, lo que ese texto está diciendo es, ese tipo de hombres son los hombres que pasaron esa línea del no retorno. Al pasar esa línea del no retorno, ya no tienen oportunidad nuevamente, ya no pueden ser contristados, reargudidos nuevamente por el Espíritu Santo para arrepentimiento, porque pasaron esa línea de pecado. De hecho, quería terminar allí, pero se me viene ahorita a la cabeza, hay otro texto. Permítame, yo miro cuál es ese texto que en este momento se me viene a la cabeza. Está en el Evangelio según San Juan. Ya les digo cuál es. Está en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Mira lo que dice Juan aquí, con esto termino. Dice Juan, si alguno viere a su hermano, escuchen esto, está hablando de un hermano, está hablándole a la iglesia y le está hablando a un hermano de otro hermano que también es iglesia. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, lo que Juan dice ahí es, hay un pecado de muerte que el pueblo de Dios puede cometer y por ese pecado, Juan dice, yo no estoy diciendo que pidan por ese pecado, lo que dice Juan es pedir por ese pecado sería perder el tiempo porque Dios no responderá, porque ese pecado de ese hermano es un pecado de muerte. Ahora bien, la pregunta sobre este texto es, ¿cuál es ese pecado del cual está hablando Juan? Teológicamente pueden haber dos opciones. El pecado, el único pecado, según la Escritura, que no tiene perdón de Dios es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿En qué consiste ese pecado? Consiste en atribuirle al Espíritu Santo de Dios cosas que el Espíritu Santo de Dios no está haciendo. La pregunta es ese pecado al cual el apóstol Juan se refiere? Y cada uno de ustedes simplemente tomen su propia decisión. ¿Es a ese pecado al cual el apóstol Juan se refiere? ¿O el apóstol Juan se refiere a aquellos pecados que se cometen después de haber pasado la línea del no retorno? Y por haber sido cometido después de la línea del no retorno, pues son pecados que no tienen perdón simplemente porque quien lo cometió no tiene la capacidad o simplemente no va a tener la capacidad de ir a la presencia de Dios a pedir perdón en arrepentimiento genuino por ese pecado. Por consiguiente, no pidan por ese pecado, porque ese hombre por ese pecado se condenará. Esa decisión se las dejo a cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tome sus propias conclusiones respecto a ese texto. Espero que esta reflexión haya servido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Recuerden esto. Tengamos cuidado de no pasar, como iglesia tengamos cuidado de no pasar esa línea del no retorno. Y todos los otros que me están viendo, que están escuchando este video, que están viendo este video, que no son y no hacen parte de la iglesia, señoras y señores, este es un buen momento para que mediten y reflexionen de manera seria y responsable. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo de misericordia. En el nombre de Jesús les digo, tengan cuidado de no pasar la línea del no retorno, porque el día que ustedes la pasen sin darse cuenta, jamás van a tener acceso al arrepentimiento. Que el Señor nos ayude a todos y que el Señor
nos bendiga y que sus misericordias estén sobre cada uno de nosotros todos los días. Un saludo muy especial a todos. Hasta una próxima oportunidad.